Entré en el invernadero. En el momento en que lo hice, quedé tan sorprendida que no pude hablar. Lo que había dentro no era una granja. Una pequeña mesa, sillas plegables y algunas cajas de botellas de cerveza estaban dispuestas con un colchón extendido sobre ellas. Un gran ventilador industrial estaba funcionando, pero la temperatura dentro del invernadero era claramente más alta que afuera. En ese espacio caluroso, mi suegra estaba escuchando la radio, sus mejillas estaban sonrojadas y no parecía notar que había entrado. Corrí hacia ella. Fiona. Al oír mi llamado, finalmente me notó y giró su rostro hacia mí con una sonrisa, pero no podía hablar, solo movía la boca sin emitir sonido. Esto era grave. La saqué del invernadero, sentándola en el garaje. Corrí a la máquina expendedora cercana. Solo necesitaba conseguirle algo para beber. Regresé apresurada con una bebida deportiva fría. Ella la bebió con ansias, como un niño que toma jugo. Al verla, no pude evitar llorar. Cuando se sintió un poco mejor, hablé. Ya no puedo soportar esto. Por favor, ven a nuestra casa ahora mismo. Iré a buscar el coche. Justo cuando estaba a punto de irme para traer el coche, ella me agarró la camisa y dijo algo. ¿Fiona? Mirándola a los ojos, le pregunté qué era. Con voz baja, dijo, lo agradezco, pero es imposible. Prácticamente ya somos extrañas. Su rostro estaba inexpresivo, como si hubiera renunciado a todo. ¿Qué quieres decir? Era un día de lluvia suave y tranquila. Mi esposo Mar y yo estábamos hablando con la cabeza pegada el uno al otro. Tal vez deberíamos turnarnos para vigilarla, como sugirió Kim, suspiró profundamente. Estábamos hablando de Fiona, mi suegra. El hermano mayor de Matt, Ian, su esposa Elena y su hijo, Scout, vivían con ella en la casa de la familia. La última vez que visitamos con recuerdos de nuestro viaje. Trae el té rápido. Elena llamó a Fiona en la cocina, sonando altanera. Me pregunté por qué sonaba tan mandona. Cuando me levanté para revisar, Ian me detuvo. Oh, no te preocupes. Siempre es así. Intercambié miradas con Matt, quien luego se levantó. Oye, Matt, le dije. No te preocupes por eso, gritó Ian en un tono amenazante, completamente diferente a como me hablaba a mí. Matt, incapaz de desafiar a su hermano, se volvió a sentar. Mientras todo esto sucedía, Fiona trajo el té y lo colocó lentamente frente a nosotros. Al ver esto, Ian murmuró, «Eres tan lenta, ¿no puedes moverte más rápido?» No fui la única que lo escuchó. Scout, que estaba jugando con un teléfono inteligente cerca, esbozó una sonrisa burlona. «Si has terminado, regresa a tu habitación rápidamente», le dijo Elena fríamente a Fiona mientras traía algunos bocadillos desde la cocina. Inmediatamente, dije en voz alta, «Vine a ver a Fiona. Tomemos té y bocadillos juntas». Elena suspiró dramáticamente. Tras pensarlo un momento, dijo, «Estoy bien, Kim». Matt, por favor tómate tu tiempo, antes de dirigirse a su habitación, luciendo solitaria. ¿Por qué la estaban tratando tan mal? Al principio, no lo entendía, pero con el paso de los días llegué a una posibilidad, tal vez estaba siendo maltratada. Esperaba estar exagerando, pero algo no estaba bien. Así que compartí mis pensamientos con Matt, y estábamos teniendo esta conversación. Ojalá River estuviera aquí. River es nuestro hijo. Esta primavera se adaptó a la vida laboral en su segundo año como profesional y se mudó. Es un chico de su abuela. Si River estuviera aquí, no pasaría por alto esta situación, pero estaba ocupado con el trabajo y rara vez nos visitaba. Pero no deberíamos preocupar a River. Vamos a manejar esto nosotros mismos. Tienes razón, acordamos turnarnos para visitar a Fiona cada fin de semana. El fin de semana siguiente, me paré frente a la casa donde vivían Fiona y los demás. Miré la placa con el nombre Castillo.
Aunque Fiona y yo no tenemos lazos de sangre, ella es una familia preciosa. Matt es el segundo hijo, pero siempre he intentado actuar de manera que honre ser parte de la familia Castillo. Y, sin embargo, aunque no tenía pruebas concretas de que Fiona estuviera siendo maltratada, inconscientemente apreté los puños. Justo cuando estaba a punto de presionar el intercomunicador, escuché una voz desde atrás. «Oh, Kim». Me giré para ver a Fiona allí, sosteniendo bolsas de la compra en ambas manos, muchas de ellas. Rápidamente tomé las bolsas de sus manos. «Oh, gracias», me dio la bienvenida calurosamente a la casa. «Fiona». Dudé, recordando la visita anterior, preocupada de que ella terminara sirviendo el té nuevamente. Al notar mi vacilación, ella sonrió y dijo, «Está bien. Hoy no hay nadie en casa». Coloqué las bolsas en la mesa y casualmente le pregunté sobre la gran cantidad de comestibles. Al parecer, Ian y Elena le habían pedido que fuera a comprar, pero era demasiado para que una mujer de 70 años lo cargara. «A veces, Elena se olvida de mis comidas», dijo, llevándose algunas comidas preparadas a su habitación. ¿Olvidarse de las comidas? Eso es imposible. Cuando regresó, le insistí para que me contara más. «Estoy acostumbrada. Es más cómodo comer sola en mi habitación», dijo con una sonrisa triste. Pensé en llevarla conmigo, pero vivimos en la prefectura vecina. No podía ignorar sus sentimientos, después de haber vivido aquí toda su vida, y no podía tomar una decisión así sola. Decidí pedirle a Matt que viniera la semana siguiente y hablar con Fiona juntos. Mientras pensaba en esto, empezó a caer la tarde. «Bueno, tengo que empezar a preparar la cena. Me regañarán si no está lista cuando regresen», dijo. Entendí que me estaba pidiendo indirectamente que me fuera. «Lo siento», me disculpé por no poder ayudar y por haberle robado su tiempo, y luego me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, le informé a Matt sobre los acontecimientos de hoy. «No podemos sacar conclusiones sobre el comportamiento de Ian y Elena solo con base en lo que dice mamá», dijo. Me decepcionó su respuesta ambigua, pero era cierto que no había visto el comportamiento de Ian y Elena hoy. Matt estaba programado para visitar el siguiente fin de semana y decidí acompañarlo. «Iré contigo la próxima semana. Si la maltratan aunque sea un poco, quiero llevarme a Fiona», le dije a Matt con determinación. «Está bien. Si piensas eso, hablaremos con Ian en ese momento». Cediendo a mi presión, Matt terminó rápidamente su comida y empezó a ver la televisión en la sala de estar. Sabía que decir algo innecesario solo le traería problemas. «Honestamente, solo eres sensible a cosas como esta», murmuré mientras lo veía de espaldas viendo el partido de béisbol. Llegó el siguiente fin de semana. Planeaba ir con Matt a ver a Fiona, pero surgió un problema en el trabajo. Estaba atascada lidiando con eso, así que terminé dejándole la tarea a Matt solo. «Asegúrate de manejar esto adecuadamente». Antes de salir para trabajar en mi día libre, le insté a Matt, pero aún me sentía intranquila. ¿Estaría todo bien? «Lo siento mucho por hacerte trabajar en tu día libre. Puedo manejar el resto sola». Al notar mi inquietud, la colega que causó el problema habló. Eran más de las 3 de la tarde. Ir a casa ahora solo me pondría más nerviosa. «No te preocupes, terminemos juntas», dije, queriendo enfocarme en el trabajo. Aliviada, mi colega asintió con la cabeza. Después de terminar la tarea juntas, regresé a casa y encontré a Mar esperando con la cena preparada. «¿Cómo fue?», pregunté tan pronto como lo vi. «Hablemos durante la cena», comenzó, calentando la sopa. Según él, Ian y Elena estaban en casa hoy. Mi suegra estaba hablando con nosotros inicialmente, pero luego mi cuñado de repente le gritó, «¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Vuelve a tu habitación ya». Mi esposo se sorprendió, pero mi suegra obedeció dócilmente sus órdenes. «No puedes gritarle a alguien sin razón», dijo mi esposo, incómodo.
Desde la infancia, mi cuñado había sido de temperamento fuerte, y mi esposo parecía incapaz de enfrentarse a él, pero esto era demasiado. Iré a hablar con él la próxima semana, dije, poniéndome de pie, incapaz de contenerme. Mi esposo dijo algo increíble. La próxima semana no me viene bien. La próxima semana era mi turno de ir, así que no necesitaba que mi esposo me acompañara. Iré sola. Si mi esposo no puede enfrentarse a su hermano, hablaré con él directamente. Incluso mi cuñado tendría algunas reservas conmigo. Pero mi esposo estaba indeciso. Yo tampoco me siento bien. Por favor, no te precipites sola. Esta fue la primera vez que oí que no se sentía bien. Lo miré fijamente a los ojos, pero él rápidamente apartó la mirada. Esperemos hasta que me recupere y pueda arreglar las cosas, murmuró y rápidamente terminó su comida antes de dirigirse al baño. ¿Qué estaba pasando? Su propia madre estaba siendo maltratada, pero tal vez había complejidades en las relaciones de hermanos o padres-hijos que no comprendía. Si intervenía precipitadamente, podría empeorar las cosas para mi suegra. Así que, con una sensación de inquietud, decidí esperar hasta que la salud de mi esposo mejorara. Un mes después, decidí tomar unas vacaciones más largas en verano usando mis días de descanso pagados. Desde aquel día, las cosas habían estado tensas entre mi esposo y yo. Llamé a mi suegra varias veces, y ella me aseguraba que estaba bien, pero no podía dejar de preocuparme. El primer día de mis vacaciones, confirmé que mi esposo se había ido a trabajar y subí a mi coche. Debería estar bien si solo reviso desde afuera, pensé. Durante todo el mes, no había dejado de pensar en mi suegra. Decidí no verla cara a cara, pero conducir cerca de su casa para ver cómo iban las cosas. Con eso en mente, me puse en marcha. 2 horas después, llegué a un supermercado cercano a la casa de mis suegros y decidí caminar desde allí. El sol estaba abrasador y el sudor cubrió rápidamente mi cuerpo. Aunque esta área rural era más fresca que la ciudad, todavía hacía calor. Cuando llegué a la casa de mis suegros, estaba agotada. Debería haber comprado una bebida. Decidí decirles que pasaba por allí casualmente y pedir que me dejaran entrar. Preocupándome más por mi propia condición, toqué el timbre, pero no hubo respuesta. ¿Quizás no estaban? Fui a revisar si el coche de mi cuñado estaba en el garaje en la parte trasera de la casa. Había un campo detrás de la casa, por lo que era posible que mi suegra o Elena estuvieran trabajando allí. El garaje estaba vacío, y el coche de mi cuñado no estaba, pero algo más llamó mi atención. ¿Este invernadero siempre ha estado tan limpio? El invernadero al lado del garaje, que había estado descuidado y en mal estado, parecía tener una nueva cubierta de plástico. Me asomé y vi una figura. Mi suegra o Elena debían estar dentro. Encontré la entrada y entré en el invernadero. Me quedé sin palabras. Lo que vi dentro no era un campo, sino una pequeña mesa, sillas plegables, cajas de botellas de cerveza y un colchón. Un gran ventilador industrial estaba soplando aire caliente, lo que hacía que estuviera incluso más caluroso adentro que afuera. Mi suegra estaba escuchando la radio, con las mejillas sonrojadas, sin darse cuenta de mi presencia. ¡Qué escena tan inusual! Corrí hacia ella. Fiona. Finalmente me notó, sonrió, pero solo movió la boca sin emitir ningún sonido. Esto era grave. La saqué del invernadero y la senté en el garaje, luego corrí hacia la máquina expendedora más cercana. Mi sed no importaba. Necesitaba conseguirle algo de beber. Jadeando, regresé con una bebida deportiva fría y se la di. La bebió de un trago como un niño que toma jugo. Al verla, las lágrimas brotaron de mis ojos. Esto era abuso. A medida que su color mejoraba, hablé, ya no puedo soportar esto. Ella me miró con una expresión vacía. Ven a quedarte con nosotros. Voy a traer el coche. Ignorando su respuesta, empecé a caminar hacia el coche cuando ella tiró de mi camisa. Inclinándome a su nivel,
Le pregunté, ¿qué quieres decirme? Lo agradezco, pero no puedo. ¿Qué quieres decir con, no puedo? Pregunté, confundida. Ella continuó, ya no somos familia. Su expresión era una de completa resignación. ¿Qué quieres decir? En ese momento, sonó un fuerte bocinazo. Al girar hacia el sonido, vi un coche con los faros encendidos, a pesar de que no era de noche. Ayudé a mi suegra a apartarse del camino mientras el coche retrocedía agresivamente hacia el garaje. Lo siento. Intenté disculparme con mi cuñado por estar en el camino, pero él me interrumpió con un grito. Intrusión. Sabía que entrar en la propiedad sin permiso estaba mal, pero esto era excesivo. La vida de mi suegra había estado en peligro. Espera un momento, grité de vuelta, igualando su volumen. No debía haber entrado sin permiso, pero no me llames criminal. Elena comenzó a reír, y Scout estaba jugando con su teléfono, aparentemente desinteresado. ¿Escuchaste eso? Ella lo admitió, esta ladrona. Esto era indignante. Llamarme ladrona es demasiado, argumenté, pero fue en vano. Mi cuñado instruyó a Elena que llamara a la policía. Bueno, ya que solía ser de la familia, si se va ahora, podemos pasar por alto esto esta vez, dijo. Reaccioné a las palabras de Elena. ¿Solía ser de la familia? Su comentario anterior sobre ser extraña seguía rondando en mi mente. ¿Qué quieres decir? Presioné a Elena para que explicara. ¿No lo sabías? Ya estás divorciada. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Yo, divorciada? ¿Es por eso que mi esposo no quería que fuera sola? ¿Es por eso que las cosas habían estado tan tensas entre nosotros? Mi mente comenzó a correr. Llama a la policía ya. Su voz me devolvió a la realidad. Debía haber alguna explicación. Decidí confiar en mi esposo por encima de estas personas y mantuve mi posición. Llama a la policía si es necesario, pero primero dime por qué mi suegra estaba en ese invernadero, señalé hacia el invernadero. Elena me miró como si no entendiera nada. Ella huele a anciana. Es repugnante. ¿Qué? No podía comprender su razón. Habían desterrado a mi suegra al invernadero por su olor. La falta de decencia básica en esta familia era asombrosa. El hermano gritando por la policía, la mujer tratando a las personas como objetos, y el niño indiferente, todo era demasiado. No puedes quedarte aquí, ven conmigo ahora mismo. Tomé su mano, y un dolor recorrió mi brazo cuando mi cuñado me golpeó. Solo estás tras el dinero, ladrona, se inclinó, su rostro sudoroso y sucio intimidante. No obtendrás ni un centavo de nosotros. Levantó su mano para golpearme, pero en ese momento, el sonido de las sirenas de la policía se acercaba. Cuando vio el coche de policía estacionado frente a la casa, mi cuñado de repente se puso nervioso. ¿Quién los llamó esta vez? Giró la culpa hacia Elena y Scout. ¿Qué están haciendo? Un oficial de policía y mi esposo se apresuraron a salir del coche patrulla. En cuanto vi el rostro del oficial, sentí una ola de alivio. El oficial de policía era mi hijo, Trevor. Se había graduado de la universidad el año pasado y se había unido a la fuerza policial. Sabía que su primer destino estaba cerca de aquí, pero no esperaba que apareciera hoy. Trevor, ¿qué haces aquí?, pregunté, aún incrédula. Trevor levantó la mano para detenerme. Estaba de servicio, así que tenía que mantener su comportamiento profesional. Recibimos una llamada de un vecino diciendo que había disturbios en el jardín, dijo Trevor, acercándose a mi cuñado. ¿Puede explicar la situación?, preguntó Trevor, con calma pero con firmeza. Irritado por el tono formal de Trevor, mi cuñado chasqueó la lengua. No es nada, solo una discusión familiar. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué es eso de tu uniforme?, mi cuñado escupió, tratando de minimizar la situación.
Redor suspiró ligeramente y explicó, hemos recibido numerosas quejas por ruido desde esta casa, así que hemos estado patrullando el área con frecuencia. Mi cuñado y Elena miraron incómodos al suelo. Nunca imaginé que relegarías a alguien a un invernadero, dijo Redor tristemente, mirando a mi suegra. Mi cuñado pareció darse cuenta de que no podría ganar contra Redor y giró su ira hacia mi esposo. ¿Los trajiste aquí?, gruñó. Al principio, mi esposo respondió con firmeza. Decidí que ya no estaría a tu disposición. Mi esposo había sabido que vendría hoy por Redor y había fingido ir a trabajar mientras esperaba cerca. Cuando saqué a mi suegra del invernadero, llamó a la policía. Al escuchar esto, mi cuñado se rió en voz alta. Entonces, es allanamiento de morada e intento de secuestro, ¿verdad?, se burló, pareciendo convencido de sí mismo. Con una sonrisa sarcástica, mi cuñado me empujó. Bien hecho por llamar a la policía antes que yo. Oye, oficial, arresta a esta mujer, gritó, exigiendo mi arresto. Pero Redor no se movió. En cambio, se dirigió severamente a mi cuñado. Firmar un documento de divorcio sin consentimiento es un delito, y tal divorcio es inválido. ¿Estás al tanto de eso? ¿Qué? Mi cuñado estaba atónito, y por primera vez, Scout, que hasta ahora había estado en silencio, reaccionó. Scout, ¿qué significa eso? Al parecer, Scout había informado mal a sus padres. Le había dicho a Elena que si conseguían que mi esposo firmara los papeles del divorcio, ella podría firmar mi parte y sería legal. Ya he contactado a un abogado, añadió Redor. A la familia de mi cuñado, que estaba desconcertada, les dijo, además, pusieron en grave peligro a una persona mayor. Vamos a llevarla bajo custodia protectora. Redor dijo esto oficialmente, y luego ayudó a mi suegra a subir al coche patrulla. Mi esposo y yo lo seguimos, dejando a la familia de mi cuñado parada en estado de shock. Mi esposo habló alegremente mientras sostenía una cerveza. Nunca me he sentido más orgulloso de Redor que ese día. River, luciendo tímido, se sentó junto a mi suegra, que sonreía. Después de salir de la comisaría, llevamos a mi suegra a casa, y ahora los tres vivimos felices juntos. Hoy, Redor nos visitó, y mi suegra preparó una comida festiva. Estaba realmente preocupada por cómo resultarían las cosas después del incidente. Mi cuñado enfrentó cargos por falsificación de papeles de divorcio y abuso a mi suegra, lo cual salió en las noticias. Elena y Scout desaparecieron para evitar a los medios, y no sabemos dónde están ahora. Redor se encarga de la casa vacía de ellos. Mi suegra recuperó la salud después de mudarse con nosotros y comenzó un huerto. Los platos hechos con sus verduras caseras son excepcionales. Fiona, por favor enséñame a cocinar alguna vez. Ojalá le hubieras enseñado mientras todavía vivía aquí, reímos juntas, disfrutando de nuestro tiempo feliz. Echo de menos los días en los que todos nos reuníamos, mi suegra rememoró sobre el pasado. Cuando mi suegro estaba vivo, ella cocinaba mientras Redor y Scout jugaban videojuegos, y el resto de nosotros disfrutábamos de bebidas y conversación. Era un recuerdo nostálgico para ella. Nadie entendía por qué la familia de mi cuñado había cambiado, pero sus acciones hacia mi suegra eran imperdonables. Tomé un sorbo de mi cerveza, esperando que algún día pudiera perdonarlos, mientras saboreaba los momentos preciosos